están acá reunidos y bendiciones a todos los que acostumbran seguirnos en el canal de YouTube y en la página de Facebook para meditar en la palabra de Dios juntamente con nosotros. Me he detenido tratando de establecer la revelación misma de la palabra con respecto al Evangelio. He compartido principalmente que el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, es el Evangelio de la resurrección, y no se puede predicar el Evangelio sin predicar a Cristo. No se puede predicar el Evangelio sin anunciar que Jesucristo es el Rey, sin anunciar o predicar que es a través de su sacrificio que hay salvación, que hay perdón de pecados. Entonces el Evangelio no puede ser cambiado ni conectado con ninguna otra persona más que con el Señor Jesucristo. En la sesión anterior compartí verdades muy importantes, como por ejemplo que es el Evangelio de la paz, y esa paz es obtenida por medio de Jesucristo. Y compartí también que es el Evangelio de la resurrección, porque el Evangelio tiene como centro la resurrección de nuestro Señor, porque esa es la esperanza de la vida eterna, de la entrada en el reino de la gloria. Y compartí que es el Evangelio de la promesa, y hablé de que particularmente en Hechos, donde se encuentra esa escritura, la promesa era que Dios había de resucitar al Mesías y por medio de esa resurrección establecer, confirmar que sí hay resurrección de entre los muertos, pero que también se podía entender que esa promesa estaba conectada con la invitación al reino, conectada con el derramamiento del Espíritu Santo y conectada también con la bendición hecha disponible para todas las naciones por medio de la simiente de Abraham. Hoy vamos a continuar examinando otros aspectos relacionados con el Evangelio, y lo primero que quiero compartirle es que el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, verso 24. El apóstol Pablo hizo aquí una declaración tremenda. En lo particular me ha servido mucho cuando me he encontrado desanimado, cuando he visto problemas, dificultades alrededor, y de alguna manera me he sentido así como queriendo detenerme. Hechos, capítulo 20 y verso 24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Antes de detenerme en la declaración del Evangelio de la gracia de Dios, solo quiero referirme brevemente a esa determinación admirable de parte del apóstol Pablo. Él dijo: yo no voy a hacer caso ni de las distracciones, atracciones, tentaciones, ofertas del mundo. Yo no voy a hacer caso de las aflicciones, de los problemas, de las necesidades. Yo no me voy a desviar. Yo estoy determinado, dice el apóstol Pablo. Yo no voy a estimar preciosa mi vida para mí, para disfrutarla, para vivirla con el propósito de satisfacerme a mí mismo. No, yo tengo una meta. Quiero terminar mi carrera con gozo. Y quiero terminar el ministerio que Dios me ha dado. Quizás haya aquí alguien que tiene que reflexionar con respecto a esto. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Dios nos creó para la comunión con Él. Y nosotros tenemos que aprender a descubrir ese propósito de vida. Tenemos que aprender a alinearnos con el propósito con el cual fuimos creados. Porque una vida separada de Dios, una vida alejada de Dios, al final es una vida vacía, una vida sin propósito, una vida sin sentido, una vida llena de sufrimientos y sin esperanza. Pero cuando estamos conectados por medio de la fe con el sacrificio de Cristo, lo primero que viene a nuestra vida es esperanza. Dios nos llena de esperanza. La esperanza trae paz. La esperanza produce gozo, produce expectativa. Y sabemos
que al final Dios terminará su obra, la obra que Él ha comenzado en nosotros. Y entendemos que hay un propósito por el cual vivir. Hay gente que quiere morirse porque no tiene razón para vivir. Hay gente que se siente frustrada, desanimada porque aquello que quiso alcanzar, por lo que trabajó, terminó perdiéndolo. Aquellos a quien amó o a quienes les entregó su vida no lo valoraron. Y al final una persona puede terminar frustrada y sin propósito para su existencia. Pero nosotros tenemos que entender esas palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. ¿Cuándo usted realmente va a disfrutar de la vida eterna? En la presencia de Dios, en la gloria de Dios, cuando entre en el reino de Dios. Y hay que enfocarnos en que nada nos distraiga, nada nos aparte de ese camino y que podamos alcanzar la salvación que nos ha sido prometida y que podamos también cumplir con el ministerio, porque cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Ahora enfoquémonos entonces en esta frase: el evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio de la gracia, hermanos. Es el evangelio de la gracia divina. Y esto es un fundamento sumamente importante sobre el cual la vida de todo creyente debe de descansar. Porque es la gracia de Dios la que ha hecho accesible la salvación. Y nosotros, como que tanto estar en la iglesia oyendo sobre el perdón de pecados y sobre el reino y la vida eterna, llega a un punto donde como que ya no valoramos el hecho de que hemos sido perdonados, de que hemos sido justificados por medio de la fe, que Dios nos ha llamado a su gloria eterna, y como que gradualmente vamos perdiendo la emoción por esa revelación o por esa verdad espiritual. Pero lo cierto es que según la palabra, es por la gracia de Dios que la salvación está disponible para nosotros. La gracia anula el esfuerzo humano. Ya usted no tiene que depender de su esfuerzo, de su capacidad, de su perfección, sino que solo tiene que apoyarse en que Dios en su gracia ha determinado salvar a todos los que crean en Él. En otras palabras, la gracia de Dios es la que ha hecho posible lo imposible. Recuerden aquella frase donde le dijeron al Señor: Señor, es imposible entonces para los hombres que entren en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús contestó: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios ha hecho posible la salvación. Dios ha hecho posible la resurrección y la entrada en el reino de seres humanos pecadores que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, en un sentido bien simple o resumido, es la gracia de Dios la que nos va a permitir que entremos al reino de Dios. Mire, por ejemplo, cuando la gente quiere hacer documentos o hacer registros para poder recibir una visa de los Estados Unidos, hay ciertas condiciones que la gente tiene que tener. Y la mayoría de veces la gente no reúne las condiciones. Que le piden que tenga un arraigo familiar, que le piden que tenga una base económica, que le pidan que no tenga registros penales, que no hayan ahí ciertas condiciones que revelan que él tiene interés de ir a quedarse. Y entonces la mayor parte de la gente no cumple con los requisitos y no le conceden la visa. Lo mismo sucede ya para un proceso de una ciudadanía. Hay un montón de requisitos que hay que cumplir. Y mire, el único requisito para entrar en el reino es ser un pecador que reconoce que está lejos de la gracia de Dios y que entiende que Jesucristo murió por nuestros pecados y que pone su fe en Él. Y entonces el Señor dice: yo te perdono, yo no te condeno, yo te recibo. Y Él nos hace aceptos delante de Dios. No hay requisitos que cumplir excepto entender que somos pecadores y entender que Jesús murió por nosotros. Es tan simple que a veces nos olvidamos de eso y nos desenfocamos y dejamos de ser agradecidos, como lo mencionaba. En Hechos capítulo 15, verso 11 dice así, y este debe ser un fundamento de fe para usted, hermano. Hechos capítulo 15, verso 11 dice: antes creemos que
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Alguien cree eso? Dígalo fuerte si lo cree. ¿Alguien cree eso? Yo creo que por la gracia del Señor seré salvo. Yo creo eso. Es por la gracia de Dios que yo voy a ser salvo. No es por mi esfuerzo. No es por permanecer por años como pastor. No es por servir, no es por predicar, no es por enseñar la palabra. Es por su gracia que yo seré salvo. No es por mis méritos, por mi diligencia, porque logré limpiarme y llegar a un punto de perfección, un punto de entrega. No es por nada de eso. Es por la gracia de Dios. Y esa gracia Dios la manifestó de una manera tan clara, hermano. Cuando el Señor Jesucristo perdona a uno de los ladrones que le pide que se acuerde de Él cuando regrese en su reino. Y Él le asegura que Él va a estar juntamente con Él en el paraíso. La gracia del Señor se manifiesta. La palabra de Dios en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. Entendamos ahí la gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa recibir algo no por ningún mérito, sino gratuitamente, sin un costo, sin un precio que pagar, sin ninguna condición. En el mundo en realidad no existen las cosas gratis. Cuando a usted le dicen que compre al 2 por 1, no es que le están regalando uno. No, ya está cobrado en el otro. Cuando a usted le dicen que compre un electrodoméstico y le van a poner otra cosita a la par, le dicen, este es gratis. No es gratis, ya se lo cobraron. En el mundo no hay nada gratis. Y de hecho, cuando hay algo gratis, como por ejemplo que alguien se lo regala a usted, en realidad en el fondo no hay nada gratis porque alguien pagó por lo que usted recibió. Y en ese sentido, la salvación para nosotros es gratis, pero a Jesús le costó su vida. A Jesús le costó el derramar su sangre. A Jesús le costó el permanecer colgado en la cruz. A Jesús le costó ser llevado al infierno 3 días y 3 noches. En ese sentido, la salvación no fue gratuita, sino que Él tuvo que pagar por nosotros. Pero ahora nosotros recibimos gratuitamente, sin pagar nada. Y por eso tenemos razones para poder estar agradecidos. La palabra de Dios en Apocalipsis 21, verso 6 dice que el ángel hablando con Juan le dijo, hecho está. Y le dijo, hablando en representación del Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué significa gracia? En este contexto, significa recibir gratis. Significa aceptar un regalo. Y la palabra de Dios establece que el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Y esto es tan amplio, mis hermanos, y tan importante de recibirlo como fundamento de vida, porque no es solamente la salvación lo que está disponible de gracia. En 2 Corintios capítulo 8, verso 9, se nos habla de provisión. Si usted está necesitado, si usted tiene limitaciones económicas, si usted en lo natural no ve la puerta abierta, no ve el camino, no ve cómo levantarse económicamente, deje de apoyarse en su esfuerzo, en su profesión, en su sabiduría, en sus contactos, y apóyese en la gracia de Dios. La gracia de Dios le puede abrir puertas para bendición económica, porque la palabra de Dios dice que se puede comprar sin precio. Y en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, veamos lo que dice. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, dice el apóstol Pablo, se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y hermano, yo le aseguro 100%, no está hablando de pobreza espiritual ni de riqueza espiritual, porque Jesús no se hizo pobre espiritualmente. Jesús se hizo pobre materialmente.
Jesús se hizo pobre económicamente. Jesús se hizo pobre en el área de las finanzas, siendo el Señor del universo, siendo el dueño de todo. Él dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Siendo el Señor de todo, Él nace y tiene que ser recostado en un pesebre. Siendo el dueño de todas las bestias del campo, tuvo que mandar a prestar un burro para entrar en Jerusalén. Jesús se hizo pobre, mis hermanos. Esto es parte del Evangelio. Jesús se hizo pobre para enriquecernos. ¿Puede usted apoyarse en la gracia de Dios para recibir provisión? Siendo que Jesús mismo dijo: vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad aún antes de que se las pida. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que venimos a la iglesia, pero luego seguimos luchando y apoyándonos en nuestro propio esfuerzo. Es que el negocio está mal, es que así es ahorita, es que así es la temporada. Pues aunque así sea la temporada, Dios puede bendecirlo a usted. Porque Isaac sembró en tiempo de sequía y Dios lo bendijo y cosechó de una manera que fue multiplicada. Y los judíos hasta el día de hoy son un testimonio, una evidencia de la bendición del pacto que Dios hizo con Abraham, porque ellos, con la sabiduría y el respaldo de Dios, han hecho florecer el desierto. Se dice, hermano, que las mejores flores que hay en el mundo se plantan en el desierto en Israel. ¡En el desierto! Si alguien pudiera creer esta mañana que puede florecer en el desierto, que puede prosperar en la calamidad, Dios es poderoso para abrir caminos en medio del desierto, hermano. Dios es poderoso para bendecir a su pueblo. Apóyese en la gracia, dependa de la gracia, no de su esfuerzo, no de su habilidad, ni mucho menos del dueño de la empresa. Dependa de Dios, apóyese en la gracia. Esto es poderoso, hermano. Apoyarse en la gracia es mejor que apoyarse en sus amigos ricos. Es mejor que apoyarse en los políticos, en sus familiares o en su experiencia. Vivir por la gracia de Dios es algo tremendo. Mire, no solo la salvación está disponible, sino que la provisión. En Timoteo capítulo 3, verso 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted se pone a hacer cuentas y analiza. Somos 7 hermanos y solo hay una casita. Cuando muera mi papá y mi mamá, nos va a quedar una 7ª parte de esa casita. Y usted hace cuenta y dice: 5,000 pesos. No es nada de herencia. O usted hace cuentas y dice: pues no hay nada que vayan a dejar los viejitos. No hay herencia que recibir. Pero dice la palabra de Dios que por la gracia de Dios, habiendo sido justificados, hemos venido a ser herederos. Pero esto también es otro elemento que como que le hace falta la revelación en nuestra mente. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y entonces no vivimos así con la expectativa de la herencia. Pero el punto es que no solo la salvación está disponible por medio de la gracia de Dios, no solamente la provisión de manera que prosperemos, porque como Juan le escribe al amado: amado, yo deseo que tú prosperes. No solamente la prosperidad, la provisión y el convertirse en un canal de bendición para otros está disponible por gracia, sino también haber sido constituidos herederos. Hermanos, en el plano natural esto significaría, o se podría comparar a un hombre rico que, teniendo un par de hijos, adopta a otro y ese otro no tendría ninguna razón para recibir absolutamente nada, pero como fue adoptado, ahora tiene derechos legales y tiene parte del corazón de ese padre que lo adoptó para poder constituirlo en heredero, no por algo que él hubiera hecho, sino por lo que el padre decidió hacer. El padre decidió hacernos herederos, hermano. El padre ha decidido compartir su gloria, llamarnos a su gloria. El Padre ha decidido invitarnos a la Nueva Jerusalén. Y por eso la palabra dice que allá está nuestra ciudadanía. ¿Alguien lo cree? Ciudadanos celestiales. Pero de nuevo el problema y el tope humano en nuestra mente.
No, si yo nací, hermano, allá por Santiago Manuel, allá por el cantón Analquito abajo, y allá tiene su terrenito, y mi mamá tenía pues una su vaquita, mi papá tenía una su junta de güeyes, ¿verdad? Pero yo a saber qué habrán hecho con él, no tengo nada. Y así bien espiritual, ¿verdad? Y yo no ando poniendo mi mirada en esas cosas, a mí ni me interesa, así bien desinteresado. Pero espiritualmente Dios habla mucho acerca de la herencia. Dios quiere que usted viva con esta conciencia. Si usted es un hijo, usted es heredero. Y es lo que estamos estudiando en el libro de Gálatas. Los hijos son herederos. Si usted es un hijo, usted es un heredero. Y dice la palabra que esa herencia está reservada. Es inmarcesible, incontaminable. No se la pueden dar a nadie más. Y es por la gracia de Dios que hay herencia, hermano. Y según Hebreos 4:16, dice que nosotros podemos aprovechar esta oportunidad que tenemos, esta libertad que tenemos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, esto cubre todo, fíjese. Porque aquí se nos está hablando de peticiones siendo respondidas. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? Probablemente no tiene que ver ni con dinero ni con salud. Probablemente tiene que ver con situaciones familiares, probablemente hasta con padecimientos en el alma, emocionales o sentimientos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. O sea, mire, hermano, se le llama el trono de la gracia porque ¿qué es lo que hay en ese trono? El Rey que provee de gracia. El Rey que nos ha colocado debajo de su gracia. El Rey que ha provisto todo gratuitamente. Y que a través de este texto nos está diciendo que nuestras peticiones van a ser respondidas. Porque dice que nos acerquemos confiadamente para alcanzar misericordia. Y para hallar gracia para el oportuno socorro. El primer aspecto que quiero recordarle esta mañana, mi hermano, es que el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Y no importa cuál sea su condición ahorita mismo. No importa si usted ha sido un desobediente, si usted fue infiel, si usted ha permanecido lejos del Señor. La gracia de Dios hace accesible el perdón, la restauración, la restitución. Cuando hay un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo va a desechar. La gracia de Dios son los brazos abiertos del Señor esperando por el pecador que se arrepiente. Yo quisiera realmente que entendiéramos eso. No es únicamente algo conectado con que algún día seremos salvos, que la iglesia va a ser arrebatada. No es únicamente que por la gracia de Dios vamos a resucitar y tendremos vida eterna, no. La gracia de Dios está disponible todos los días de nuestra vida en esta tierra y usted puede recibir de la gracia de Dios en todas las áreas de su vida. Recibir gratuitamente, ser bendecido y ser un canal de bendición por medio de la fe en Jesucristo. Un punto muy importante con respecto a esto de la gracia es, a mí me hace entender o me da el entendimiento de la gravedad del pecado de rechazar la gracia de Dios, el entender que si Dios en su amor y por su iniciativa hace disponible la salvación y nos invita, hace disponible el perdón de pecados, la justificación, la herencia y su respaldo, el pecado de rechazar la gracia de Dios se convierte en un pecado muy grande porque es menospreciar a Dios. Porque es ignorar lo que Dios ha hecho disponible para nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Espero que me esté dando a entender. El rechazar la gracia de Dios, el no creer el Evangelio de la gracia, es un pecado muy grande. Porque Dios, para hacer disponible el reino, tuvo que entregar a su Hijo para que muriera por nosotros. Porque Dios, para hacernos herederos,
para darnos la bendición, para poder poner a nuestra disposición los ángeles, tuvo que cargar sobre Jesús toda la maldición. Entonces, cuando alguien rechaza la gracia de Dios, está cometiendo un pecado más grande que cualquier injusticia de robo, de violación o de matar a alguien, porque está rechazando al Dios mismo. Y como dice el apóstol Juan, hace a Dios mentiroso quien no cree el testimonio de Dios. Pero es un pecado bien grande. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es abundante. Y rechazarla es rechazar a Dios. Es menospreciar la obra de Dios. Es tener por mentiroso a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Es el evangelio de la gracia. Siguiente aspecto que quiero compartir. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Es el evangelio de la gloria de Cristo, hermano. Agradezco mucho la atención de aquellos a los que les di el mensaje chiquitito porque ya se están durmiendo, pero se van a llevar esa palabra por lo menos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Oiga la frase: del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio que yo he creído, el evangelio que yo predico, mis hermanos, es el evangelio de la gloria de Cristo. Y ese texto agrega una frase, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Al Padre nadie lo ha visto, ni nadie lo va a ver jamás. Él habita en luz inaccesible, pero el Hijo le ha dado a conocer. Lo visible de Dios es Jesús, porque Dios es invisible. Ahora entonces entendamos y agreguemos otro elemento para identificar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no solamente está conectado con Cristo, con su resurrección, con su sacrificio, con su obra, con sus enseñanzas. El evangelio es el evangelio de la gloria de Cristo. Esto significa que el verdadero evangelio siempre va a reconocer la posición exaltada que le pertenece a Jesús. Como imagen de Dios, como hijo de Dios y en la revelación final como el Todopoderoso. Porque es Jesús quien dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto. Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Yo soy el alfa y la omega, el Todopoderoso, dice el Señor. Entonces el evangelio está conectado con la identidad de Cristo. A Cristo no se le puede rebajar, hermano, a una condición de un profeta más, como hacen en el islamismo. A Cristo no se le puede rebajar y colocarlo debajo de una madre, como hacen en el sistema católico. Jesús es el Todopoderoso. Él es el que hizo el mundo. Y cuando Él estaba en el mundo no le conoció. Él es el Todopoderoso. Entonces, el evangelio está conectado con la identidad de Cristo. Y no podemos cambiar esa identidad de la gloria, la cual en la revelación divina ha sido dada por etapas, por así decirlo, de manera que los apóstoles, por ejemplo, Juan dijo que aquel verbo se hizo carne, en Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Los apóstoles vieron la gloria de Jesús. Los tres apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, vieron a Jesús transfigurarse. Vieron la gloria de Jesús cuando aparecieron Moisés y Elías. Pero en términos generales, la gente veía la gloria de Jesús en su presencia, en el poder que Él tenía hasta para ordenarle a los vientos y a la tempestad que se detuvieran. La gente veía la gloria de Jesús teniendo el poder y la autoridad de echar fuera demonios, teniendo el poder para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Porque cuando hablamos de la gloria, hermano, hay que entender esto. Hablar de la gloria es hablar de la dignidad de alguien.
Es hablar de la majestad, o sea, la presencia de alguien puede ser algo glorioso, imponente. El poder que una persona tiene, las riquezas, la belleza, son parte de la gloria. Y la Biblia nos habla de separar la gloria de los hombres de la gloria de Dios. En la gloria de los hombres se puede tener riquezas, se puede tener fama, reconocimiento, autoridad en una posición política, se puede tener belleza, se puede tener un cuerpo casi perfecto a través de las dietas y el ejercicio es parte de la gloria terrenal. Se puede tener riquezas, joyas, bienes. Eso es parte de la gloria del mundo, una gloria pasajera. Pero la gloria conectada con Dios tiene que ver con nuestra posición como hijos. Tiene que ver con un cuerpo glorificado. Tiene que ver con nuestra ciudadanía celestial. Tiene que ver con quién es nuestro Padre. Tiene que ver con la condición eterna y la posición que se nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, volviendo a la gloria de Cristo, se nos habla de la santidad que había en él. Parte de la gloria de Jesús, hermanos, era su perfección. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. La grandeza del Señor tiene que ver con el honor que a él le correspondía. Entonces, cuando hablamos de que el Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo, tenemos que entender que está hablando de la posición que a él le pertenece. Como el Hijo de Dios, como el Cordero que fue inmolado, pero finalmente como el Dios Todopoderoso que temporalmente se vistió de carne y fue hecho semejante a nosotros para morir y comprar nuestra salvación. Entonces, cuando hablamos del Evangelio de la gloria de Cristo, tenemos que entender que el Evangelio está conectado con la revelación de Cristo, con la manifestación de Cristo temporalmente en la carne, pero luego hay que reconocer su condición de gloria como Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y entonces Jesús tendrá la gloria que tuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Lo cual significa, tendrá la posición, la autoridad, el reconocimiento, la majestad, la presencia que a él realmente le pertenece. Entonces, el Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo. Bajo ese enfoque, bajo esa revelación, a Jesucristo no se le puede colocar en una posición intermedia. Ni siquiera, hermano, llamarle la segunda persona de la Trinidad. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el primero y el último. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso, el Rey que esperamos, el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria de Cristo, la dignidad de la posición que le pertenece a Él. Todo cristiano evangélico tiene que entender eso. Siguiente aspecto del Evangelio, Efesios capítulo 3 verso 8. Efesios capítulo 3 verso 8 nos da otra frase. Relacionada con el Evangelio. Efesios capítulo 3 verso 8. Examinemos esta frase. Pablo está declarando en una actitud muy humilde de su llamamiento y de su ministerio. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Preste atención a esa frase. Es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que el Evangelio, hermanos, el verdadero Evangelio, no solamente está conectado con Cristo, con su resurrección, su doctrina, su sacrificio, su gloria,
sino que también está conectado con las inescrutables riquezas. Esa palabra inescrutable, según los sabedores del griego, significa indudable, significa algo que no tiene falta, es algo perfecto, pero también es algo imposible de examinar. Por ejemplo, se dice que el ser humano no ha llegado jamás a los lugares más profundos en el océano. Sí se ha llegado tan profundo, donde es tan oscuro, que hay ciertos peces que tienen lucecitas, tienen lámpara incluida. Pero los científicos siguen sosteniendo que no se ha podido investigar hasta lo más profundo del océano. O sea, no se ha podido llegar. Es algo así como que es imposible llegar hasta lo más profundo del mar. Y hermanos, si es imposible llegar hasta lo más profundo del mar, en este planeta donde vivimos, con mucha más razón es que el hombre se pueda remontar, ¿verdad? Aunque algunos siguen soñando que van a haber colonias en Marte y están planeando, ¿verdad?, de que allá va a haber donde comprar su parcelita, su terreno, para escapar del apocalipsis en la tierra. Y la gente no llega al entendimiento de que es imposible de examinar todo el universo. Es imposible para el hombre remontarse en las alturas. Esa misma palabra, con ese entendimiento, es la que nos habla acerca de que es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, hermano, que mire, usted y yo no podemos ni siquiera tener o formarnos una idea muy cercana de lo que significa la gloria y las riquezas que Dios ha preparado para nosotros. Por eso la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Yo creo, hermano, mire, el simple hecho de recibir un cuerpo glorificado, solo eso va a ser causa, me imagino yo, de un gran gozo, de una gran gratitud en nuestro corazón al ver que estamos librados de este cuerpo de muerte. Porque algunos hermanos, yo sé que ya resienten con los años, ¿verdad?, diferentes facultades que se van perdiendo. Y eso es algo normal en nuestra existencia, en este cuerpo físico. Y hermano, ser vestido de inmortalidad, ¿no cree que va a ser algo glorioso? Ser vestido de inmortalidad, ser vestido de gloria, solo esa experiencia, hermano, es algo que nosotros no podemos ni siquiera describir, ni siquiera imaginarnos, pienso yo. Y eso solo es parte de las inescrutables riquezas conectadas con el reino. Un cuerpo donde usted ya no sienta dolor. Un cuerpo que va a ser perfeccionado, que va a ser restaurado. Y luego la posición de gloria, la cercanía, el ver su rostro, como dice la palabra de Dios en la ciudad de Jerusalén, que los siervos van a ver el rostro de Dios. Y la gloria de la ciudad, las riquezas de la ciudad. Y todo eso ha sido hecho disponible para nosotros por medio de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo lo identifica como el evangelio de las inescrutables riquezas. Ahí en ese mismo capítulo 3, en el verso 16, el apóstol Pablo vuelve a retomar ese enfoque. Y entonces él dice de que él ora por los creyentes de Éfeso. Que su deseo es que la gente, que los cristianos en esa iglesia puedan llegar a experimentar la revelación, la guianza, la sabiduría divina. Y en el verso 16 escribe esto, que él ora para que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto es algo sobrenatural, hermanos. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová levantarán las alas como las águilas, dice la palabra de Dios. Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo, dijo el salmista. Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Y Pablo ora
para que los creyentes sean fortalecidos con poder en su ser interior. Eso es sobrenatural, hermano. Gente bajo presión, gente en persecución, en aflicciones, pero que todavía pueden retener la fe y siguen parados como gigantes, sabiendo que Dios es fiel y que Él va a cumplir su palabra. Pero vea que Pablo lo conecta con lo que estamos hablando, el ser fortalecido con una experiencia de vida, de recibir nuevas fuerzas, lo conecta con las riquezas de la gloria de Cristo. Por eso él dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. Recuerde que parte de la gloria de alguien es su poder. Cuando se dan esa competencia de los fisicoculturistas y van ahí tras la medalla y están compitiendo para el campeonato, el asunto es que tanto han desarrollado su cuerpo. Cuando hay competencia sobre el hombre más fuerte del mundo y levantan unos pesos y unas bolas de hierro o de cemento y unos postes y jalan tractores y jalan un montón de cosas, la gloria está conectada con su fuerza, con su poder. Dios quiere darle fuerza a su pueblo. Dios no quiere ver a un pueblo caminando en debilidad, en cobardía, en necesidad, en miseria, en pobreza. Dios quiere ver a un pueblo participando de su gloria. No en ignorancia, no como esclavos del pecado, sino como libres, con sabiduría, con la provisión necesaria para poder ser canales de bendición para otros. Es parte de la gloria, hermano. En ese sentido, la mayoría de religiosos evangélicos amaban alcanzar la gloria, porque lo que tienen es un enfoque de una religión con prohibiciones, con limitaciones, y no han entendido que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se equivocan también los que predican el evangelio de la prosperidad, porque el evangelio no es el evangelio de la prosperidad, es el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo incluye una cruz. Pero la cruz nos habla de muerte, pero después de la muerte viene la resurrección. El evangelio está conectado con sabiduría, con poder, con provisión, con vida, con autoridad, con respaldo de los cielos. Y cada creyente debe de encontrar la manera de accesar a todos esos beneficios. Porque muchas veces nos quedamos con frases como esta: todas las promesas son sí y amén en él. Ok, pero ¿cuáles promesas conoce usted? Y de las promesas que ya conoce, ¿cuántas usted no ha poseído todavía? Y de las promesas que Dios ha dado y que están en la palabra, ¿cuántas promesas ni conoce? Entonces, una cosa es establecernos en esa verdad. Amén. Todas las promesas son sí. Significa que están disponibles para nosotros, pero no las estamos poseyendo. No nos estamos apropiando de ellas. Y es ahí donde realmente necesitamos disponernos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, a oír, como el Señor Jesús acostumbraba a decir: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Entonces, mis hermanos, siguiendo la secuencia en esta serie, escudriñando cuál es el verdadero evangelio, ahora cubro y agrego estos elementos a lo que ya hemos compartido anteriormente. Es el evangelio de la gracia de Dios. Y la gracia hace disponible lo que usted necesite en esta vida. Dice la palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de Jesucristo. O sea que ya hay una provisión para nosotros. ¿Cómo la recibimos? Es por la fe. Es el evangelio de la gracia de Dios. He compartido que es el evangelio de la gloria de Cristo. No podemos desconectarlo de su identidad, de su posición, de su señorío. Y ahí es donde se pervierte el evangelio al poner a Jesús en una posición menor, como un líder religioso. Por ejemplo, en el movimiento gnóstico cristiano se dice que Cristo fue una persona que alcanzó una iluminación espiritual del mismo nivel de Buda. No. Buda era una criatura. Jesús es el Dios Todopoderoso.
Entonces el evangelio de la gloria de Cristo tiene que ver con la posición que a Él le pertenece. Y finalmente he compartido que es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces a nosotros nos corresponde investigar en la palabra cuáles son las riquezas. Porque la palabra de Dios habla acerca de que Él se hizo pobre siendo rico. ¿Cuál es la riqueza que le pertenece a Cristo que está disponible para nosotros? Sin desviarnos, sin caer en esa doctrina herética de que la gloria y el mayor respaldo de los hijos de Dios es tener dinero y enfocarnos únicamente en lo material. Porque la gloria que usted puede tener está conectada con su santidad. ¿Me escuchó? Parte de la gloria de usted como persona es su santidad. Parte de la gloria que usted puede tener como persona es caminar en autoridad. No camina como esclavo, camina en autoridad. Parte de su gloria es que camina en libertad. Porque Dios ha dicho, yo te hago caminar erguido. Yo quito el yugo de tu cerviz. Eso es parte de la gloria. Parte de la gloria es vivir como un hijo amado. No como un rechazado, resentido, amargado. No, vivir como un hijo amado y comportarse como hijo y hablar como hijo y vestirse como hijo y vivir como hijo. Esa es parte de la gloria. Mucha gente ocupa el evangelio para enriquecerse, ocupan su fe para la riqueza, pero no tienen gloria porque no hay santidad, no hay temor de Dios. No hay justicia, no hay verdad. La gloria, aunque incluye terrenalmente las riquezas, así como cuando hablamos de la gloria de Salomón, donde la plata era tenida como nada, eso solamente es una parte insignificante de un todo que tiene que ver más con la dignidad de la persona. Usted puede ser nadie ante los ojos del mundo, pero ante Dios es una hija o es un hijo que camina en su gloria. Camina en autoridad. Su jefa la mira de menos, pero Dios a usted la mira como alguien acepto por medio de Cristo. Usted no es visto bien por la sociedad, porque para colmo ni gusto para vestirse tiene. Pero por eso Dios nos va a dar vestiduras gloriosas. Dios nos va a dar vestiduras blancas, porque es la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Así que tenemos que ubicarnos y entendernos con la verdad de la palabra. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la posición que hemos recibido en Cristo? Y entender cuál es el verdadero evangelio. Así que, hermano, con el propósito de darle el tiempo necesario para asimilarlo y retándole, para que siempre que estudiamos la palabra acá, esto solamente sirva como un aperitivo para que usted quede inquieto y que personalmente vaya a buscar más de la palabra. Yo concluyo la exposición de esta mañana. Pero de nuevo le repito, hay más todavía que compartir con respecto a este tema. Próximo domingo voy a compartirle el primer punto, que es el evangelio de la incircuncisión, para que entendamos la separación que Dios hizo, enviando a Pablo a los gentiles y a Pedro dándole la responsabilidad de llevar el evangelio a los judíos. Pero por el momento nos quedamos con estos tres aspectos y usted determine no solamente profundizar en ellos, sino aplicarlos en su vida. Es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de la gloria de Cristo y es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Oramos.